Bueno, el nombre del artículo es Risk Perception of Occupational Hazards Among Dental Healthcare Workers in a Dental Hospital in Turkey. Los autores del artículo son Celia Osek, Meral Turk-Sawyer, Asli Davas Askan, Hurs Hasoy and Selsen Sagaoglu y Manakbat Ismir. En cuanto al análisis del impacto científico de la revista es International Dental Journal, que pues esta tiene un índice H de 81 y un cuartil Q1, lo que nos quiere decir que es una revista de alta calidad y que se encuentra en el 25% de las mejores posicionadas. En los objetivos del estudio, como primero podemos encontrar analizar qué factores personales, laborales y organizacionales influyen en que los trabajadores perciban mayor o menor riesgo en su trabajo. Y el segundo es identificar cuáles son los riesgos que los propios trabajadores consideran más importantes. Estos pueden ser biológicos, químicos, físicos, ergonómicos, psicosociales, accidentales, etc. Aquí estamos hablando de un estudio de corte transversal. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que los investigadores recogieron toda la información en un solo momento, como si tomaran una foto instantánea de la situación. A diferencia de los estudios que hacen seguimiento durante meses o años, este tipo se centra en lo que ocurre en un punto específico. La utilidad principal es que nos permite saber cuántas personas presentan cierta condición o percepción en ese momento. Por ejemplo, cuántos trabajadores se sienten en riesgo en su trabajo. Además, ayuda a identificar qué factores podrían estar relacionados con esa percepción. Sin embargo, es importante aclarar que un estudio transversal no puede establecer causa y efecto, porque no sabemos qué ocurrió primero en este caso. Solo vemos las asociaciones que existen en ese instante. ¿Por qué? Este artículo se clasifica como transversal porque los investigadores aplicaron una encuesta una única vez, en el año 2007, a trabajadores de hospitales dentales en la ciudad de Izmir, en Turquía. El objetivo era medir cómo percibían su nivel de riesgo ocupacional y qué factores estaban asociados a esa percepción. No hubo seguimiento en el tiempo ni tampoco intervención alguna, simplemente se capturó la información de ese momento. Eso significa que lo que tenemos es una fotografía de esa misma situación, de esos trabajadores en ese mismo año. En otras pocas palabras, este estudio nos permite entender qué tan alta era la percepción de riesgo en ese grupo y qué variables parecían estar relacionadas, pero sin afirmar que una cosa causara la otra. Esa es la esencia de un estudio transversal y por eso este artículo está dentro de esta categoría. En este estudio se utilizó una metodología estructurada para analizar la percepción de riesgo en trabajadores de la salud dental. Ahora les voy a contar el paso a paso. En el diseño de estudio se trató un estudio transversal realizado en el Hospital Dental de Izmir, en Turquía, durante el año 2007. El diseño transversal significa que se tomó una fotografía en un solo momento en el tiempo para analizar la situación. Para la población y muestra se invitó a participar a 308 trabajadores del hospital y finalmente respondieron 278, lo que corresponde a un 90% de participación. La cifra fue bastante alta, se incluyeron dentistas, técnicos dentales, personal clínico, administrativos y personal de apoyo. Para la recolección de información se aplicó un cuestionario estructurado. Este cuestionario incluía preguntas sobre datos personales, percepción del riesgo en una escala de 0 a 10, fuentes de peligro, medidas preventivas que utilizaban, el compromiso que percibía de la gestión del hospital y también accidentes o enfermedades ocupacionales. Antes de aplicarlo, el cuestionario se probó en un grupo piloto de 12 trabajadores para asegurarse de que las preguntas fueran claras. Después se aplicó en grupos pequeños de 5 a 7 personas. La participación fue voluntaria y anónima y los formularios fueron recogidos de inmediato por los investigadores para garantizar la confidencialidad. Los directivos del hospital no tuvieron acceso a las respuestas individuales. Para el análisis de datos, las respuestas abiertas se analizaron por consenso. Para los datos cuantitativos se usaron pruebas de chi cuadrado que permiten ver asociaciones entre variables y un análisis de regresión logística para identificar que los factores determinaban la percepción de alto riesgo. Todo el análisis se hizo en software estadístico SPSS versión 10. Apartado resultado, los autores informan una tasa de respuesta del 90.3% y analizan 278 cuestionarios válidos. El hallazgo central es que el 57.2% del personal presenta alta percepción de riesgo en su trabajo diario, lo que indica un problema extendido en el entorno laboral evaluado. En términos operativos, el 41.5% reporta quejas o enfermedad relacionada con el trabajo, el 37.8% declara al menos un accidente en el último año y solo el 35.6% señala cumplir siempre con las medidas preventivas. En conjunto, los resultados muestran impacto en salud, índices recientes y adherencia preventiva insuficiente. Los autores muestran que la percepción alta se concentra en 6 frentes: tener hijos, ser técnico dental, haber tenido accidentes recientes, presentar quejas o enfermedad laboral, enfrentar barreras para cumplir las medidas y estar insatisfecho con la gestión de seguridad. En estos grupos se reportan los siguientes porcentajes: 48.7%, 65.2%, 59%, 53.9%, hasta 62.2% y 60.9% respectivamente. Aparte, los autores muestran que el perfil de riesgo cambia por ocupación. En dentistas predominan los biológicos como la sangre, instrumentos y psicosociales como pacientes difíciles y presiones de tiempo. En técnicos dentales destacan los químicos como desinfectantes, acrílicos y amalgamas y físicos como ruido, calor y ventilación. En la oficina y el apoyo la percepción es menor, aunque reportan algunos biológicos. Y la conclusión es que la prevención debe adaptarse al rol.
Para concluir, la percepción de riesgo varía significativamente según el rol laboral, siendo los técnicos dentales quienes más alto nivel perciben, porque subraya la importancia de entender diferencias específicas en grupos para diseñar intervenciones precisas y efectivas en prevención. Segundo, la insatisfacción con la gestión del hospital en términos de compromiso con la seguridad incrementa significativamente la percepción de riesgo, ya que refleja el impacto crítico de la cultura organizacional en el bienestar del trabajador y en la implementación de medidas preventivas. Tercero, las barreras organizacionales afectan negativamente la adherencia a las prácticas de seguridad, elevando la percepción de riesgo, ya que destaca la necesidad de eliminar obstáculos estructurales para mejorar el cumplimiento y la seguridad. Cuarto, los accidentes laborales aumentan la percepción de riesgo, indicando que la experiencia personal influye fuertemente en la valoración subjetiva del peligro, porque la experiencia directa es un factor importante que debe ser considerado para mantener la atención en la prevención continua. Y por último, es fundamental realizar capacitaciones periódicas e integrales en riesgos ocupacionales y mejorar las unidades de salud ocupacional con participación de todos los niveles laborales, porque la educación y la participación transversal fomentan una cultura de prevención eficaz y sostenible. El aporte profesional de este artículo es muy importante para nosotros como odontólogos. Primero, porque nos ayuda a reconocer los principales riesgos a los que estamos expuestos en la práctica diaria, como los biológicos, químicos, físicos y también los ergonómicos. Segundo, porque entender estos riesgos nos motiva a aplicar correctamente las medidas de bioseguridad y a usar siempre los elementos de protección personal. Y tercero, porque al trabajar en un entorno seguro no solo cuidamos nuestra salud, sino que también podemos brindar una mejor atención a los pacientes. Este estudio nos recuerda que la seguridad del odontólogo y del equipo de salud es clave para la calidad del servicio odontológico.